before. Couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. ¿Qué siente un paciente con vértigo? En el marco de los 57º Coloquios Médicos del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arvelo, el Departamento de Otorrinolaringología se complace en presentar su curso titulado Vertitur. Para comenzar a hablar de vértigo debemos tener en cuenta que este no es un diagnóstico, es un síntoma que se puede manifestar en diferentes patologías tanto de origen central como de origen periférico. Y debemos tener en cuenta también que no todo mareo es vértigo y no todo vértigo es de origen vestibular. El vértigo en sí se define como la sensación ilusoria de movimiento y debemos diferenciarlo de otras entidades como el síncope, el cual se define como la pérdida del tono postural con disminución o pérdida del estado de conciencia debido a la disminución de la perfusión cerebral de forma difusa, súbita y transitoria o a un trastorno cardiometabólico. Otro término con el que hay que establecer diferenciación es con el mareo, el cual es un término inespecífico utilizado por los pacientes para referirse a una sensación de desconfort, angustia o embotamiento. Finalmente, la cinetosis es aquella sensación de inestabilidad producida por el movimiento, como el que percibimos cuando viajamos en carro y vemos a través de la ventana. El sistema vestibular tiene como objetivo mantener el equilibrio integrando la información de tres sistemas sensoriales diferentes: el sistema visual, el sistema vestibular y el sistema propioceptivo. Esta información se integra a nivel del sistema nervioso central, más específicamente en los núcleos vestibulares y el cerebelo, permitiendo estabilizar o ajustar el campo visual y la postura mediante los reflejos vestíbulo ocular y vestíbulo espinal, respectivamente. When I'm not around. El reflejo vestíbulo ocular se da cuando las señales de los movimientos cefálicos de rotación, aceleración o desaceleración hacen sinapsis con los núcleos oculomotores y luego con los músculos extraoculares inervados por el tercero, cuarto y sexto nervio craneal, permitiendo realizar movimientos oculares en sentido opuesto a los movimientos cefálicos, logrando la estabilidad visual. Esto es lo que hace que cuando nosotros giremos la cabeza hacia la derecha, nuestra mirada se desvíe hacia el lado izquierdo y cuando hagamos el movimiento opuesto ocurra totalmente lo contrario. Cuando existe una lesión al tallo cerebral, llegan señales asimétricas, haciendo que el ojo se mueva en sentido contrario al oído que domina. Y luego ocurra un movimiento de reposicionamiento sacádico, rápido y repetitivo, generando una oscilación constante e involuntaria conocida como nistagmo. La información captada por los órganos vestibulares llega a los núcleos vestibulares, de allí viaja a través de la médula espinal por los tractos vestibuloespinales y hace sinapsis con la motoneurona del asta anterior, aumentando el tono de los músculos esqueléticos encargados de la postura. Al existir una lesión, la estimulación del reflejo vestíbulo-espinal será normal del lado sano y más débil del lado afectado, o hiporrefléxico, reflejándose entonces con alteraciones de la postura y del equilibrio. En el universo de la patología vertiginosa, el 90% se corresponde con patología de origen periférica, que se entiende como la afectación de los órganos vestibulares, es decir, los canales semicirculares, el sáculo, el utrículo y los nervios vestibulares superior e inferior.
El 10% restante se corresponde con patología central por afectación de estructuras del sistema nervioso central como tallo, cerebelo o corteza propiamente dicha. Para establecer esta diferenciación y comenzar la evaluación física del paciente, debemos comenzar por una adecuada anamnesis con preguntas precisas. Debemos interrogarlo sobre el comienzo de la sintomatología, puesto que en la patología periférica esta se instaura de manera súbita, mientras que en la patología central inicia de forma insidiosa a excepción de los ictus cerebelosos, donde la sintomatología inicia de forma casi inmediata. El vértigo periférico se presenta de forma episódica o en paroxismos, con una sintomatología intensa que puede acompañarse de síntomas vegetativos como náuseas, vómitos o hipotensión. Estos síntomas generalmente duran de minutos a horas y se desencadenan con movimientos cefálicos o cambios posturales. Los síntomas otológicos como los acúfenos o tinnitus, también la sensación de plenitud óptica o de oído tapado y la hipoacusia percibida uni o bilateralmente son bastante frecuentes. Por su parte, los síntomas neurológicos no son asociados con patologías de este origen. En el caso de los vértigos de origen central, son continuos, pudiendo prolongarse por semanas o meses, pero se presentan de forma leve o moderada. Los síntomas vegetativos y auditivos son poco frecuentes, mientras que los síntomas neurológicos se presentan de forma continua. En este punto es importante resaltar aquellos síntomas como dismetría, disartria, diplopía, disfagia o disminución de la fuerza muscular asimétrica, los cuales deben hacernos pensar de inmediato en afectación del sistema nervioso central. Al evaluar un paciente con clínica vertiginosa es necesario examinar todos los aparatos y sistemas que se involucren en el equilibrio. Para ello es necesario hacer un examen físico general y un examen otoneurológico exhaustivo, por lo que necesitaremos de los siguientes instrumentos. En primer lugar, un tensiómetro, un estetoscopio, depresor lingual, otoscopio, martillo de reflejos, diapasón de 256 o de 512 Hz, un frontoluz y la cinta optocinética. Para comenzar con el examen físico general del paciente tenemos que cuantificar los signos vitales, haciendo hincapié en la tensión arterial y la frecuencia cardíaca del mismo. Y posteriormente pasaremos a la evaluación ORL. En este punto nos enfocaremos en el examen otológico para descartar otitis media aguda o crónica. De esta manera, descartaremos una verdadera laberintitis, la cual debe asociarse estrictamente a un proceso infeccioso agudo o crónico. Para realizar el examen otoneurológico completo debemos entonces evaluar el sistema piramidal, el sistema extrapiramidal, pares craneales, reflejo vestíbulo ocular y el reflejo vestíbulo espinal. Para evaluar el sistema piramidal debemos entonces comenzar a examinar la fuerza muscular. Esto lo debemos realizar en todas las extremidades. De igual manera, debemos evaluar los reflejos osteotendinosos. Y lo realizamos en cada una de las extremidades. Para proceder con el examen del sistema extrapiramidal, comenzamos a realizar la prueba para evaluar la dedococinesia. El paciente debe realizar este movimiento y posteriormente con cada una de sus manos individualmente. Luego pasamos a evaluar la metría, en el que el paciente debe realizar la prueba del índice punta nariz. Debe realizarlo con los ojos cerrados y los movimientos deben ser simétricos y precisos. Procedemos entonces a la evaluación de los nervios craneales y comenzamos con el séptimo par, haciendo entonces que el paciente frunza el ceño, cierra los ojos con fuerza, infla los cachetes, sonríe. De esta manera estaremos evaluando la movilidad de los músculos de la expresión facial. Para evaluar el octavo par craneal debemos realizar la acumetría. Para esto hacemos vibrar el diapasón y realizamos la prueba del Weber, la cual se inicia colocando el diapasón a nivel de la línea media en la región frontal. Esta prueba resulta normal cuando no se lateraliza ninguno de los dos oídos o cuando el paciente refiere escucharla a nivel central. De esta manera tenemos un Weber indiferenciado. Luego realizamos la prueba del Riné. Para esto hacemos vibrar el diapasón y lo colocamos a nivel de la punta del omostoide y luego a nivel paralelo del conducto auditivo externo. En este caso, la prueba es normal cuando el paciente refiere escuchar mejor a través de la vía aérea que de la vía ósea. Procedemos ahora a evaluar el reflejo nauseoso y los movimientos linguales. Abre tu boca. Saca la lengua. Empújala hacia un lado. Empújala hacia el otro. De esta manera estaremos evaluando la función del noveno, décimo y decimosegundo par craneal.
Procedemos ahora a evaluar la función del onceavo par. Para esto pedimos al paciente que eleve los hombros y constataremos entonces la función de los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. 3. Para evaluar el sistema oculomotor, primero debemos descartar la presencia del nistagmo espontáneo. Posteriormente, pasaremos a realizar la evaluación de los movimientos de rastreo extrínsecos, síguelo con la mirada, e intrínsecos, los cuales deben ser coordinados y simétricos. Debemos evaluar la fijación de la mirada en puntos no extremos del campo visual. Debemos realizarlo de manera de que no sobrepase los 15 o 20 grados del campo visual, puesto que pudiésemos desencadenar un nistagmo fisiológico, y la imposibilidad de fijar la mirada nos pudiese hablar de una posible patología de origen neurológico. Para evaluar el nistagmo optocinético, utilizaremos esta cinta que consta de múltiples barras con dos colores diferentes. El paciente debe seguir una de ellas y de esta manera desarrollaremos un nistagmo fisiológico cuya fase rápida irá en sentido contrario del movimiento de la cinta. Cuando existen alteraciones en la evaluación del sistema piramidal, extrapiramidal, nervios craneales y el sistema oculomotor, podemos pensar que existe una patología de etiología central. Para realizar la evaluación del reflejo vestíbulo-ocular, comenzamos realizando la prueba de Hal-Magee, la cual consiste en hacer ver al paciente la punta de la nariz del examinador y posteriormente realizar movimientos cefálicos lentos para luego hacer movimientos oclusivos un poco más bruscos. Lo normal de esta prueba es que el paciente no presente sacadas ni ningún otro movimiento ocular anormal. El test de skew o desviación de sesgo sirve para examinar la alineación horizontal de los ojos del paciente. En este test alternaremos la oclusión de los ojos del paciente y evaluaremos la alineación horizontal de los mismos. Al haber una asimetría, la prueba resulta positiva y nos habla de una posible patología de origen central. Para la evaluación del reflejo vestíbulo espinal, comenzaremos a realizar la prueba del Romberg, en la que el paciente coloca sus manos a nivel del tórax y cerrando los ojos debe mantenerse así por 1 minuto. Posteriormente, pasamos a evaluar la desviación tónico-segmentaria realizando el test de los índices de Brani. Colócate frente a mí. Estira tus manos. Y finalmente, realizamos el test de la marcha, realizando alrededor de 40 pasos. Cuando hay lateralización del Romberg, desviación de tónica segmentaria mayor a 3 centímetros o lateralización de la marcha mayor a 45 grados, decimos que hay una alteración vestibular. En relación a su clasificación, los de origen periférico representan el 90% de los vértigos en general. A su vez, de estos, la mayoría corresponde con un vértigo posicional paroxístico benigno, representando al menos 1/3 de los casos de vértigo de origen vestibular. De allí la trascendencia en que se ha profundizado su conocimiento tanto en la atención primaria como en la atención especializada. El vértigo posicional paroxístico benigno lleva implícito en su nombre varias de las características clínicas que lo definen para su diagnóstico, siendo de esta manera una sensación ilusoria de movimiento, paroxística, de corta duración, generalmente menor de 60 segundos y en relación a los cambios posturales. Clásicamente suele presentarse al acostarse o cuando el paciente se gira en la cama o cuando se dirige hacia el piso para recoger algún objeto. Debe presentarse además sin la presencia de síntomas otológicos como la sensación de plenitud óptica, la hipoacusia o el tinnitus. Sin embargo, sí se acompaña de síntomas neurovegetativos como la diaforesis, la palidez y las náuseas. Aunque las manifestaciones clínicas suelen ser bastante desagradables para el paciente, su carácter benigno hace que no represente un inminente riesgo vital. Epidemiológicamente tiende a ser más frecuente en mujeres. La etiología más común de vértigo posicional paroxístico benigno en personas por debajo de 50 años se asocian con traumatismos craneoencefálicos. En ancianos, la causa más común es la degeneración del sistema utricular del oído interno, por lo que se hace significativamente más frecuente con el paso de los años. Algunos virus pueden afectar el oído interno causando neuronitis vestibular, también pequeños eventos vasculares cerebrales que afectan la arteria cerebelosa anteroinferior y la enfermedad de Meniere son conocidas como causas infrecuentes, sin embargo están descritas. Ocasionalmente el vértigo posicional paroxístico benigno puede surgir luego de una cirugía. Aquí la causa podría ser la combinación del reposo prolongado en posición supina o el traumatismo del oído si la cirugía lo involucra. En la mitad de los casos de vértigo posicional paroxístico benigno, la causa se describe como idiopática, lo cual define la causa desconocida. Para hablar de la fisiopatología del vértigo posicional paroxístico benigno, debemos recordar que el oído interno contiene 2 órganos neurosensoriales periféricos, el laberinto anterior o cóclea, que asegura la función auditiva, y el laberinto posterior, que asegura la función de equilibrio.
Esta es la sede del vestíbulo y de los canales semicirculares, que son las estructuras que destacaremos. El vestíbulo auditivo se divide en dos partes, sáculo y utrículo. Ambas disponen de regiones neurosensibles llamadas máculas otolíticas que están dispuestas perpendicularmente entre sí y contienen células ciliadas embebidas en la denominada membrana otolítica, la cual es una capa consistente, gelatinosa y rica en glucopolisacáridos. El sistema otolítico a este nivel tiene la función de detectar las aceleraciones o desaceleraciones lineales que se producen en cualquiera de los tres planos del espacio. Sobre la membrana otolítica del utrículo y del sáculo se encuentran unos cristales de carbonato de calcio denominados otoconias, los cuales son el sustrato fundamental dentro de la fisiopatología del vértigo posicional paroxístico benigno. Por otra parte, también debemos destacar el sistema de los conductos semicirculares que se encuentran en el laberinto posterior, y son tres, uno horizontal y dos verticales, anterior y posterior, separados entre sí por ángulos de 90 grados. Estos son sensibles a las aceleraciones angulares y en situaciones fisiológicas solo debe discurrir en ellos endolinfa. Cuando se producen movimientos de inclinación de la cabeza, los otolitos se mueven y producen deformación de los cilios de las células ciliadas del vestíbulo, las cuales emiten una respuesta al movimiento con una señal eléctrica que se transmite a través del nervio vestibular e informa al cerebro de la situación de equilibrio. Estas vías se inician en las crestas ampulares de los canales semicirculares y de las máculas del utrículo y del sáculo. Si bien en el sáculo también se encuentran otoconias, estas no son capaces de migrar hacia el sistema de los canales. El funcionamiento de los canales semicirculares se rigen por las leyes de Ewald. Estas leyes fueron descritas para explicar la fisiología del laberinto posterior. Dentro de la primera ley de Ewald se destaca que las respuestas musculares y nistálmicas tienen la misma dirección que la corriente endolinfática que las provoca. La segunda ley de Ewald, en su primera parte, menciona que en el canal semicircular lateral las corrientes ampulípetas serían excitadoras y las ampulífugas inhibitorias. La excitación es más efectiva que la inhibición para cambiar la actividad laberíntica. En su segunda parte, la segunda ley de Ewald menciona que en los canales semicirculares verticales se invierte la segunda ley, es decir, es más activa la corriente ampulífuga que la ampulípeta. La fisiopatología del vértigo posicional paroxístico benigno se considera una afectación mecánica del oído interno. Una explicación posible es la teoría de la canalolitiasis, que menciona que los otolitos pueden quedar libremente flotando a través del líquido endolinfático de los canales semicirculares, sobre todo del canal semicircular posterior. Estos cristales se moverán con los cambios de posición de la cabeza. Cuando se realizan las pruebas de provocación, los otoconias se desplazan de acuerdo al vector de gravedad, originando un desplazamiento de la endolinfa que inclina la cúpula del conducto y así desencadena el nistagmo, correspondiente a una latencia que oscila entre 1 y 4 segundos. Este nistagmo tiene generalmente un curso paroxístico y es autolimitado durante un máximo de 1 minuto, pues una vez que la otoconia cesa su movimiento al llegar al punto más declive del conducto en posición adoptada, cesa también la corriente endolinfática y la cúpula retorna a su posición de reposo. Otra explicación menos frecuente es la que establece la teoría de la cúpulolitiasis, que describe una migración de los otolitos del utrículo llegándose a depositar en la cúpula de la ampolla de los canales semicirculares. La cúpula se define como un diafragma gelatinoso y elástico que obtura la luz del canal y se corresponde con un epitelio neurosensorial. Este depósito de los otolitos en la cúpula hace que se vuelva patológicamente sensible a la gravedad, y es por eso que al realizar los diferentes movimientos de la cabeza se desencadenan los vértigos. Al realizar las pruebas de provocación, la cúpula se inclina de acuerdo con la posición de su eje respecto al vector de gravedad, pero lo hace de forma inmediata, al cambio de la posición sin mediar las corrientes endolinfáticas. Es por esto que prácticamente ante una cúpulolitiasis no existe un periodo de latencia. Otra explicación menos frecuente es la que establece la teoría de la cúpulolitiasis, que describe una migración de los otolitos del utrículo llegándose a depositar en la cúpula de la ampolla de los canales semicirculares. La cúpula se define como un diafragma gelatinoso y elástico que obtura la luz del canal y se corresponde con un epitelio neurosensorial. Este depósito de los otolitos en la cúpula hace que se vuelva patológicamente sensible a la gravedad, y es por eso que al realizar los diferentes movimientos de la cabeza se desencadenan los vértigos. Al realizar las pruebas de provocación, la cúpula se inclina de acuerdo con la posición de su eje respecto al vector de gravedad, pero lo hace de forma inmediata, al cambio de la posición sin mediar las corrientes endolinfáticas. Es por esto que prácticamente ante una cúpulolitiasis no existe un periodo de latencia. El diagnóstico del vértigo posicional paroxístico benigno se basa en el interrogatorio y en las pruebas exploratorias.
encontrándonos ante un paciente que refiere crisis de vértigo relacionados con los movimientos cefálicos de corta duración, segundos o minutos, y que se puede acompañar de síntomas neurovegetativos dependiendo de la duración de la crisis. El paciente suele evitar las posiciones que desencadenan el vértigo y además el nistagmo aparece siempre junto a los episodios vertiginosos. La dirección y la morfología del nistagmo es diferente dependiendo de qué canal esté afectado. Clínicamente se describen 6 características que debe presentar el nistagmo y el vértigo que nos permiten hacer el diagnóstico acertado de un vértigo posicional paroxístico benigno. En primer lugar, que el vértigo sea desencadenado por los movimientos. El vértigo posicional paroxístico benigno siempre se presentará después de algún movimiento cefálico en los que el paciente pueda girar sobre la cama o cuando se eleva o desciende la cabeza para tomar algún objeto. En segundo lugar, la presencia de latencia. Esta es una característica muy útil para diferenciar un nistagmo de origen central a uno de origen periférico. En la mayoría de los vértigos posicional paroxístico benigno, este dura entre 5 y 20 segundos, aunque hay casos de latencia mínima o imperceptible y otros que se pueden extender hasta 30 segundos. Es por esto que es recomendable que durante la exploración se espere al menos un minuto después de adoptada la posición de provocación. La tercera característica es la presencia de paroxismo. El nistagmo tiene la característica de iniciar de manera suave y aumentar hasta llegar a un máximo de velocidad para luego disminuir hasta desaparecer. La cuarta característica es la duración de segundos. En todos los casos de vértigo posicional paroxístico benigno, el vértigo y el nistagmo duran pocos segundos, generalmente entre 20 y 40 segundos y solo en algunos casos alcanzan más de 60 segundos. La quinta característica es que sea reversible. La dirección del nistagmo se invierte al movilizar al paciente pasando de la posición sentada al decúbito o al girar la cabeza de izquierda a derecha y viceversa. Los estímulos excitatorios siempre son más intensos que los inhibitorios, por eso la intensidad del nistagmo es mayor al acostarlo que al levantarlo cuando la afección involucra a los canales verticales. En los canales horizontales también ocurre lo mismo, siempre es más intenso el nistagmo hacia uno de los dos lados y corresponde con el estímulo excitatorio. Esto es compatible con lo que menciona la segunda ley de Ewald. La sexta y última característica es que sea fatigable. La intensidad del nistagmo, al igual que la duración, disminuyen a medida que se repiten los movimientos que lo desencadenan. A continuación, vamos a describir las formas clínicas del vértigo posicional paroxístico benigno, comenzando por la conducto litiácea del conducto semicircular posterior, por ser esta la variante más frecuente. La prueba habitual para hacer el diagnóstico es a través de la prueba de Dix-Hallpike. En algunos pacientes puede resultar dificultoso la realización de esta prueba y generalmente ocurre por limitaciones en cuanto a la extensión de la cabeza. Una alternativa con el mismo valor diagnóstico es la prueba de cúbito lateral o la prueba de Semont. Para realizar la prueba de Dix-Hallpike, en primer lugar debemos explicar al paciente qué sensaciones puede tener para que esté prevenido y confíe en el examinador. Entonces, en primer lugar, vamos a tener al paciente sentado en una camilla y vamos a girar su cabeza 45 grados hacia el lado que queremos examinar. De manera cuidadosa pero enfática, realizaremos un movimiento hacia el decúbito ubicando la cabeza a unos 15 o 20 grados sobre la horizontal. En el caso del Dix-Hallpike izquierdo se moviliza el conducto posterior ipsilateral y se va a producir un nistagmo que tendrá un componente vertical superior y torsional oral. El nistagmo viene precedido de un periodo de latencia que puede ser entre 1 y 4 segundos, siempre menor de 10 segundos, tiene un curso paroxístico y menos de 60 segundos. Una vez transcurrido el tiempo, incorporamos al paciente a su posición de partida. 1, 2, 3. De esta manera se genera un desplazamiento invertido de las otoconias y con ello un nistagmo vertical inferior y de curso antioral. Esto debe ser un nistagmo de menor intensidad, lo cual es compatible con lo que refiere la tercera ley de Ewald. El tratamiento del vértigo posicional paroxístico benigno de conducto posterior se basa en las maniobras de reubicación de las otoconias. Las dos maniobras que han alcanzado una mayor difusión y sobre las cuales existe un mayor consenso bibliográfico son la maniobra de Epley y la maniobra de Semont. Ambas han demostrado una alta eficacia de la resolución del cuadro y la misma tasa de recurrencia. Hay autores que abogan por el uso de una u otra o incluso se han propuesto protocolos de uso combinado y secuencial de ambas. Para realizar la maniobra de Epley de conducto posterior derecho, giramos la cabeza del paciente 45 grados hacia el lado derecho. Posteriormente adoptamos la posición supino,
angulando la cabeza del paciente 20 grados sobre la horizontal. En esta posición permaneceremos durante 30 segundos o hasta que cese el nistagmo. Giramos la cabeza 90 grados hacia la izquierda de tal forma que quede 45 grados con respecto a la posición supina. Permanecemos en esta posición entre 30 o 60 segundos o hasta que cese el nistagmo. Luego giramos la cabeza y el tronco del paciente en bloque otros 90 grados hacia la izquierda, de tal forma que la cabeza quede rotada 135 grados con respecto a la posición supino. En esta posición el paciente permanecerá 90 o 60 segundos o hasta que cese el nistagmo. Transcurrido el tiempo o tras desaparecer el nistagmo en caso de que aparezca, incorporamos al paciente a la posición sentada. La intención con la maniobra de Epley es reconducir las autoconias desde el conducto semicircular posterior hasta el vestíbulo, mediante una serie de posiciones que favorezcan el desplazamiento de las mismas ayudado por la gravedad. Por su parte, la maniobra de Semon busca un desplazamiento brusco de las autoconias desde el conducto semicircular posterior hasta el utrículo. Al comenzar, giramos la cabeza del paciente 45 grados. Sin modificar la posición entre la cabeza y el tronco, giraremos al paciente hacia el lado izquierdo de forma brusca. En esta posición esperaremos 4 minutos. Cumplido el tiempo y sin modificar la posición de la cabeza con respecto al tronco, el paciente dará un giro hacia el lado contralateral de 180 grados sin modificar la posición de la cabeza, es decir, su mirada quedará viendo hacia la camilla. Transcurrido el tiempo, adoptaremos la posición de comienzo. La elección de la maniobra de reposición va a depender fundamentalmente de la experiencia del clínico y, si acaso, de las dificultades anatómicas que pudiera presentar el paciente. Dentro de estas se describen la obesidad severa y la rigidez de la columna cervical. Las clásicas recomendaciones post-maniobra, como evitar el decúbito del lado afectado, dormir en posición semisentada y portar algún collarín cervical, no han demostrado un aumento en la eficacia de las maniobras y por eso no se justifica su recomendación. En cuanto a la cupulolitiasis del conducto posterior, existen pocos casos descritos y las series no son suficientemente grandes como para poder estudiar a estos pacientes. Sin embargo, el diagnóstico se hace basado en las pruebas de Dix-Hallpike. Los nistagmos obtenidos tenían la misma dirección y sentido en el caso de la conductolitiasis, pero sin latencia y prolongándose mientras se mantenga la posición. El tratamiento puede realizarse con la maniobra de Semon o con la maniobra de Epley. Se podría esperar que la maniobra de Semon realizada de forma brusca tuviese mejores resultados en pacientes con cupulolitiasis, pues facilitaría que se desenclavaran las autoconias de la cúpula. Sin embargo, esto no ha podido ser demostrado. El vértigo posicional paroxístico benigno de conducto horizontal mantiene las dos variantes clásicas que son la conductolitiasis y la cupulolitiasis, siendo la primera la más frecuente. A su vez, la conductolitiasis cuenta con dos subvariantes dependiendo de las partículas que se hallen en el brazo posterior o en el brazo anterior del conducto. De esta manera reconoceremos tres entidades. En primer lugar, la conductolitiasis del brazo posterior, en segundo lugar, la conductolitiasis del brazo anterior y en tercer lugar, la cupulolitiasis. Cada una de las variantes tiene un comportamiento fisiopatológico diferente, la cual condicionará el diagnóstico y el tratamiento. Para diagnosticar la conductolitiasis del conducto semicircular lateral, nos valemos de la prueba Panini-McClure o rotación cefálica. Con el paciente en la posición supino, idealmente inclinamos la cabeza hacia adelante 30 grados. Desde la posición de partida se gira la cabeza 90 grados, siempre haciendo una pausa en la posición supina entre una lateralización y la otra. Se producirá un nistagmo horizontal con una breve latencia no mayor de 10 segundos. En la conductolitiasis del brazo posterior se generará un nistagmo horizontal derecho cuando la cabeza es girada hacia el lado izquierdo, y en la conductolitiasis del brazo anterior se generará un nistagmo horizontal izquierdo cuando la cabeza es girada hacia la derecha. Uno de los problemas que plantea
plantea el conducto horizontal es que las pruebas diagnósticas actúan sobre los dos conductos semicirculares horizontales al mismo tiempo, dificultando la determinación del lado afectado, lo cual es fundamental para planificar el tratamiento. La prueba de provocación diagnóstica para el conducto horizontal es la prueba Panini-McClure o de rotación cefálica. Para el tratamiento de estas tomaremos en consideración las maniobras de Buffoni y Lemper o de Barbacoa. La maniobra de reposición indicada en el caso de la conductolitiasis de conducto horizontal es la maniobra de Lemper o Barbacoa. Esta se realizará hacia el lado contralateral al lado afectado. En el caso de la ejemplificación que realizaremos a continuación, el lado afectado es del lado derecho y procederemos hacia el lado izquierdo. Partiendo del sujeto en la posición de cúbito supino, se gira la cabeza 90 grados hacia el lado sano. En este caso, se girará la cabeza hacia el lado izquierdo. Transcurridos 60 o 90 segundos, se gira el cuerpo hacia el mismo lado. Transcurrido el tiempo, se gira la cabeza 45 grados de igual manera hacia el lado sano. De esta forma, la mirada quedará viendo hacia la camilla. Transcurridos 60 o 90 segundos, giramos el cuerpo hacia la izquierda, quedando el paciente completamente prono. Transcurrido el tiempo, gira la cabeza 45 grados hacia el lado contralateral. Posteriormente, el paciente gira el cuerpo hacia el mismo lado. Esperamos que transcurra el tiempo, 60 o 90 segundos de igual manera. Finalmente, el paciente gira 45 grados para obtener próximamente la posición supina sobre la cual se comenzó. El vértigo posicional paroxístico benigno de conducto horizontal se considera resuelto cuando no se produce nistagmo tras las pruebas de provocación. En cuanto a la conductolitiasis del conducto anterior, se considera la menos frecuente de todas las patologías de vértigo posicional paroxístico benigno, representado por aproximadamente 3% de los casos. Para su diagnóstico, por tratarse de un conducto vertical, se hace por medio de las pruebas de hiperextensión cefálica o por la prueba de Dix-Hallpike. En todas ellas se pone de manifiesto un nistagmo que se corresponde con la estimulación apulífuga del conducto anterior afectado. Como en todas las conductolitiasis, el nistagmo es paroxístico y tiene una latencia que no supera los 10 segundos y una duración máxima de 1 minuto. Aunque sea difícil la identificación, el componente torsional del nistagmo sería el indicador del lado afectado, toda vez que tanto en la prueba de hiperextensión cefálica como en la prueba de Dix-Hallpike derecha e izquierda se estimulen los dos canales semicirculares anteriores y al incorporar al paciente puede verse el nistagmo de forma invertida. Respecto al tratamiento, se han especulado con múltiples variantes generalmente desarrolladas a partir de los tratamientos para el vértigo posicional paroxístico benigno de conducto posterior que se llevarían a cabo de forma parcial o invertida. Ha alcanzado una especial popularidad la denominada maniobra de Jacobino, que plantea como ventaja que no precisa identificar el lado afectado, pues trataría de cualquier forma los dos conductos anteriores. Para realizar la maniobra de Jacobino como parte del tratamiento del vértigo posicional paroxístico benigno del conducto anterior, comenzamos con el paciente sentado. Vamos a acostarlo y su cabeza adoptará la posición de hiperextensión cefálica. De esta forma estará durante 30 segundos o hasta que desaparezca el nistagmo. Transcurrido el tiempo, el paciente adoptará su posición original. Emergente se describe el vértigo posicional paroxístico benigno con afección de múltiples canales. Esta entidad se considera que podría ser infradiagnosticada y que sería más frecuente en los casos postraumáticos. La combinación más habitualmente descrita es la correspondiente a los conductos posterior y horizontal de un laberinto. Sin embargo, todas las combinaciones son posibles. La clínica sería la correspondiente con el síndrome y en la exploración habría más de una prueba posicional diagnóstica positiva con las características descritas para el conducto pertinente. Aunque el nistagmo correspondiente al otro conducto o a los conductos afectados superpuestos total o parcialmente podrían interferir en el diagnóstico. Las maniobras de reposición de las otoconias son muy efectivas, especialmente en el caso del conducto posterior, donde se estima que se resuelve entre el 90 y el 95% de los casos con un promedio de 1 a 3 maniobras.
Esta tasa de resolución disminuye un poco para el conducto horizontal, sin embargo, se pueden resolver aproximadamente el 85% de los casos. Es difícil estimar la tasa de recuperación en los pacientes con afectación del conducto anterior, puesto que la casuística es bastante pequeña como para determinar la tasa de efectividad. No obstante, existen pacientes entre el 3 y el 12%, los cuales persisten con la sintomatología y el nistagmo a pesar de la reiteración de las maniobras de reposición. De ser así, nos encontramos ante un vértigo posicional paroxístico benigno persistente. Siempre es preciso ratificar el diagnóstico, excluyendo otras causas de vértigo posicional diferentes al vértigo posicional paroxístico benigno. Una vez confirmado el diagnóstico de un vértigo posicional paroxístico benigno persistente, las posibilidades terapéuticas descritas son las siguientes. En primer lugar, la realización de ejercicios de habituación, siendo el prototipo de los propuestos por Brand y Daroff, los cuales buscan un doble objetivo. En primer lugar, la dispersión y desagregación de las otocomias, moviéndolas reiteradamente en el conducto, y en segundo lugar, la puesta en marcha de los mecanismos de habituación central. Otra opción es la realización de intervenciones quirúrgicas, dentro de las que se incluye la sección del nervio singular o ampular posterior, o bien la oclusión del conducto semicircular posterior. Estas opciones se reservan para aquellos pacientes completamente refractarios al tratamiento y en los que la sintomatología vertiginosa reduce de forma importante su calidad de vida. El diagnóstico diferencial del vértigo posicional paroxístico benigno debe hacerse ante entidades otológicas, neurológicas y otras. Entre las patologías otológicas se encuentra la enfermedad de Meniere, el síndrome vestibular agudo unilateral que incluye la neuronitis y la laberintitis, la dehiscencia del conducto semicircular superior, el acueducto vestibular dilatado y la fístula perilinfática. Entre las pruebas posicionales es la que marca el diagnóstico. Las características clínicas básicas como los desencadenantes, la duración y los síntomas otológicos asociados pueden ser de gran ayuda para establecer el diagnóstico diferencial. Los procesos neurológicos que pueden simular un vértigo posicional paroxístico benigno son lesiones cerebelosas y lesiones que incluyen el tronco encefálico. Dentro de otros diagnósticos diferenciales que debemos establecer se encuentran la hipotensión ortostática, los trastornos de pánico o ansiedad, las intoxicaciones por fármaco, el vértigo rotacional cervical o los espasmos de convergencia posicional. Pruebas de imagen no son necesarias para el diagnóstico de vértigo posicional paroxístico benigno. Una resonancia magnética cerebral generalmente está indicada cuando cabe la sospecha de que existe una patología central. Esto lo vamos a establecer ante un paciente con síntomas o signos de disfunción troncoencefálica y o cerebelosa, ante un vértigo o nistagmo posicional que no son compatibles con la estimulación de ninguno de los conductos en particular y ante un vértigo posicional paroxístico benigno persistente. El vértigo posicional paroxístico benigno recurrente, en al menos 3 ocasiones confirmadas con las pruebas posicionales oportunas, también son indicatorias de una resonancia magnética cerebral. En cuanto al tratamiento farmacológico del vértigo posicional paroxístico benigno, podemos decir que no hay evidencia en la literatura de fármacos efectivos como tratamiento definitivo para esta entidad o que algún fármaco sea sustitutivo de las maniobras terapéuticas. Son muchos los pacientes que acuden al otorrinolaringólogo, neurólogo o médico general por presentar mareo, vértigo, desequilibrio o inestabilidad. Estos síntomas son manifestaciones de afectación del aparato vestibular, ya sea central o periférico. Existen 3 tipos de movimientos oculares: voluntarios, que se presentan por deseo del paciente; los movimientos espontáneos, que aparecen en ausencia de deseo y tienen como finalidad el desarrollo de la función visual; y los movimientos oculares reflejos, como el reflejo vestibular. El correcto estudio de los pacientes implica realizar una historia clínica completa, exploración física, estudios de laboratorio e imágenes pertinentes para entonces completar la evaluación del paciente con los estudios otoneurológicos. Los estudios otoneurológicos aportan información sobre la localización de la lesión, determinar su gravedad, elaborar un plan de tratamiento y posteriormente iniciar la rehabilitación. All my heroes have spent time with the enemy. La electronistagmografía consiste en el registro por medios eléctricos de los movimientos oculares y ha sido el método más antiguo y más popularizado del registro gráfico de los movimientos del ojo en diferentes circunstancias de exploración. Con ella evaluamos el reflejo vestibulocular, el cual consiste en corregir la posición de los ojos y la mirada en respuesta a los movimientos de la cabeza, y el nistagmo optoquinético, el cual consiste en redirigir la mirada en un entorno móvil.
Se realiza a través de un electronistagmógrafo, el cual recoge, amplifica y registra los cambios del campo eléctrico periocular producidos por los movimientos del globo ocular y en particular por el nistagmo. Esta prueba se fundamenta en el comportamiento del ojo como un dipolo donde la capa pigmentada de la retina tiene una carga negativa en relación a los tejidos que la rodean, mientras que la córnea tiene una carga positiva denominándose potencial cornoretiniano. Cada movimiento del globo ocular produce un cambio de voltaje en el campo eléctrico periocular. Cualquier movimiento ocular produce una variación en el potencial que se registra como deflexiones positivas o negativas según sea la córnea o la retina a la que se acerca el electrodo. Los electrodos se colocan adheridos al tejido cutáneo periocular, limpiándose muy bien la superficie y colocando pasta conductora. Se colocan para los movimientos horizontales una derivación bitemporal y para el registro de los movimientos verticales una derivación sagital centropupilar. El electrodo que hace tierra se coloca en la frente del paciente. El registro obtenido anteriormente se realizaba sobre papel con tinta o termosensible. Sin embargo, en la actualidad, el registro se visualiza en la pantalla de una computadora en la cual, a su vez, se almacenan los datos para su posterior impresión. Un movimiento ocular horizontal derecho se traduce en una deflexión hacia arriba del trazado y un movimiento izquierdo en una deflexión hacia abajo. Un movimiento vertical superior se ha de corresponder con una deflexión hacia arriba y un movimiento vertical inferior con una deflexión hacia abajo. El registro de los 4 movimientos oculares permite apreciar cualquier disociación de nistagmo entre ambos puntos. La sacudida nistágmica en el registro gráfico tiene forma de triángulo, correspondiendo su base a la línea basal o isoeléctrica y cada uno de los dos lados, uno a la fase rápida y el otro a la fase lenta. Mediante la electronistagmografía se pueden valorar en cada señal nistágmica los siguientes parámetros: la dirección, si es derecho, izquierdo, arriba o abajo; el ritmo, donde normalmente es rítmico cuando aparecen con un ritmo irregular se denominan disritmia; la fase rápida, que es la que le da el nombre a la dirección del nistagmo, evaluándose su velocidad y su duración; la fase lenta, que depende del estímulo vestibular e igualmente se evalúa su velocidad y duración; la amplitud del nistagmo, el cual se evalúa en microvoltios; la latencia de culminación, que se corresponde al tiempo que transcurre hasta la fase de culminación de una reacción; la frecuencia central del nistagmo, el cual es el número de sacudidas entre el tiempo y el área de culminación; también se evalúa la morfología, donde la cual la típica es la forma de triángulo, las ondas redondas, que son producidas por movimientos pendulares del ojo sin fase rápida, se denomina nistagmo pendular u ondulatorio, y las ondas cuadradas, donde no existe una fase lenta. La videonistagmografía consiste en un sistema de registro de los movimientos oculares por medio de una cámara de infrarrojos que se localiza en la pupila. Todo esto unido a un sistema informático que permite observar en una pantalla y cuantificar los movimientos del ojo en tiempo real. Se compone de un sistema de 2 cámaras de infrarrojos capaces de filmar en ausencia de luz. Estas cámaras están apoyadas en unas gafas que permiten ver con normalidad y donde la imagen del ojo puede verse claramente. El primer tiempo, antes de cualquier exploración, se corresponde a la calibración, tratándose aquí de la identificación del centro de la pupila y de la imagen centrada del ojo. Ambos sistemas evalúan los movimientos oculares sacádico, de rastreo y optoquinético. Los movimientos sacádicos son movimientos oculares rápidos que tienen su origen en la corteza prefrontal y actúan a través de la corteza cerebelosa, la cual facilita el movimiento ocular al disminuir el tono de los músculos extraoculares. Estos movimientos son inducidos pidiéndole al paciente que observe un punto luminoso, el cual se mueve en un patrón horizontal randomizado. Se analiza la velocidad ocular, la latencia y la morfología del trazado. Velocidades muy bajas sugieren anomalías en la formación reticular pontina, latencias muy prolongadas indican anormalidad en los ganglios basales, mientras que las dismetrías sugieren anomalías en el cerebelo.
El rastreo está dado por movimientos oculares lentos o tónicos, los cuales tienen un sustrato anatomofisiológico en los tubérculos cuadrigéminos superiores, responsables del reflejo de seguimiento. Son inducidos al pedirle al paciente que siga el movimiento de un punto luminoso, el cual realiza en forma lenta y siguiendo un patrón sinusoidal. Se analiza la ganancia y la morfología de la onda. Si el rastreo es asimétrico, será un indicio de afección del sistema nervioso central, ya sea hemisférico unilateral o de fosa posterior. El nistagmo optoquinético está constituido por dos reflejos, el reflejo de seguimiento en la fase lenta y el de fijación en la fase rápida, cuyos sustratos anatomofisiológicos son fundamentalmente subcorticales en dependencia de los tubérculos cuadrigéminos superiores para el primero y cortical occipital para el segundo. Se consigue pidiendo al paciente que observe ya sea las líneas blancas o rojas que se encuentran en un tambor que gira a velocidad constante en ambos sentidos, horario y antihorario, para movimientos horizontales y que también puede realizarse con movimientos verticales. Se evalúa la capacidad del sistema nervioso central en procesar la información vestibular en la prueba de giro vestibular y la capacidad de interacción de los estímulos visoevestibulares en la prueba de giro optovestibular. Las pruebas rotacionales utilizan un estímulo que es natural para el laberinto. Ambos laberintos son uno estimulado y otro inhibido al mismo tiempo en forma alterna. El sujeto a evaluar es sentado en un sillón con la cabeza inclinada hacia adelante 30 grados con la finalidad de horizontalizar los conductos semicirculares horizontales. Las pruebas calóricas se realizan según la metodología descrita por Fitzgerald y Hal Pike en 1942. Aporta información respecto a la localización de la lesión al estimular los canales semicirculares de cada lado a diferentes temperaturas. La prueba utiliza un estímulo no fisiológico, en este caso agua o aire, para inducir el flujo endolinfático en los canales semicirculares mediante un gradiente de temperatura entre las partes lateral y medial del hueso temporal. La irrigación del canal auditivo externo transfiere una onda de cambio de temperatura hasta el oído interno. La prueba calórica estimula el canal semicircular horizontal y a través de él al nervio vestibular superior. Se efectúa colocando al paciente en posición supina con la cabeza flexionada hacia arriba unos 30 grados de forma que el canal horizontal esté en plano vertical. Durante la estimulación calórica con agua 7 grados más caliente que el cuerpo, el movimiento de la columna endolinfática hace que la cúpula se desvíe hacia el utrículo, es decir, movimiento ampulípeto, y produzca nistagmo horizontal con el componente rápido hacia el oído estimulado. Un estímulo 7 grados más frío que el cuerpo produce un efecto contrario sobre la columna de endolinfa, causando un flujo ampulífugo y el nistagmo se dirige hacia el lado opuesto al oído estimulado. Se realizan 4 irrigaciones en total, 2 en cada oído. Primero a 250 cc de agua a 44 grados y luego a 30 grados durante 40 segundos. Se evalúa la latencia, el cual es el tiempo transcurrido entre el comienzo del estímulo y la aparición de las primeras sacudidas nistágmicas. La duración de la respuesta, que se corresponde a los valores normales, los cuales pueden tener variación. La intensidad, determinada por la amplitud, la frecuencia y la velocidad de la fase lenta. La frecuencia del nistagmo, que se corresponde entre los 60 y los 90 segundos tras el comienzo de la irrigación. Y la reflectividad vestibular, que es la suma de las respuestas entre los estímulos caliente y frío a cada lado. Normal varía entre 30 y 120 segundos. Se mide la fase lenta entre 37 y 86 grados sobre segundo para poder hablar de hiper o hiporreflexia. Los resultados son graficados en la mariposa de Clausen. The world may not know, still I see you celestial. Los BEMS son un potencial miogénico generado por estimulación sonora que permite explorar parte del sistema vestibular, sáculo y nervio vestibular inferior. Se corresponden a una respuesta evocada muscular que es provocada por la presentación de sonidos, clics o tone burst, golpes o vibraciones. Cambio rápido en la tonalidad de los músculos que permiten la estabilización de la cabeza ante un desplazamiento inesperado. El sonido estimula el sáculo. Los impulsos nerviosos viajan a través del nervio vestibular inferior y posteriormente a través de músculos del cuello, vía vestibuloespinal medial, y músculos de las piernas, vía vestibuloespinal lateral. Los electrodos van en el músculo esternocleidomastoideo, en la frente el que hace tierra y en el oído el estímulo.
Están indicados en procesos otológicos y otoneurológicos y se evalúa la relación de asimetría entre ambos oídos, siendo clínicamente significativa si sobrepasa entre el 30 y el 47%. There's a light that you give me when I'm your shadow. There's a feeling you give me it never goes. La rehabilitación vestibular se fundamenta en el fenómeno fisiológico de la compensación vestibular. Comprende ejercicios motores oculares y vestibulares los cuales desencadenan el cuadro de vértigo que afecta al paciente, hasta que a través de la habituación se logra la adaptación, alcanzando así compensar el mensaje asimétrico que envía el órgano vestibular. Mirar de un lado a otro, manteniendo la cabeza inmóvil, primero despacio y luego deprisa, 20 veces. Focalizar un dedo de la mano, estando el brazo estirado. Moverlo entonces desde unos 38 centímetros hacia la nariz y luego alejarlo otra vez, 20 veces. Movimientos de la cabeza y los ojos. Flexión y extensión de la cabeza con los ojos abiertos, despacio y luego deprisa. Repetir 20 veces. Inclinación de lado a lado de la cabeza, despacio y luego deprisa, 20 veces. Cuando mejore el desequilibrio, se repite el mismo ejercicio con los ojos cerrados. Movimientos de brazo y cuerpo, sentado. Encogerse de hombros 20 veces. Posteriormente, hacer círculos con los hombros. Repetir 20 veces. Girar la cintura a la derecha y luego a la izquierda. Repetir 20 veces. Inclinarse hacia adelante para tomar un objeto de la cama o del suelo si está sentado en una silla. Incorporarse y después agacharse para reponer el objeto. Repetir 20 veces. Girar la cabeza de lado a lado, 2 giros lentos. Esperar unos segundos y hacer 3 giros rápidos. Cuando prosiga la mejoría, repetir con los ojos cerrados. Levantándose, movilizarse. De estar sentado, ponerse de pie con los ojos abiertos. Repetir 20 veces. Posteriormente, repetir el ejercicio con los ojos. Tirar un objeto de mano a mano, asegurándose que el mismo pase por encima del nivel del ojo. Repetir 20 veces. Inclinarse hacia adelante. Pasar el objeto de mano a mano detrás de ambas rodillas. Repetir ejercicio 20 veces. Posteriormente, repetir el mismo ejercicio con los ojos cerrados. Trasladándose. Caminar a través de la habitación alrededor de una silla. Repetir 10 veces. Posteriormente, intentarlo con los ojos cerrados. Estando con un acompañante, practicar tirar un objeto hacia adelante y hacia atrás. Luego, con el paciente caminando en círculo alrededor de la persona, se le lanza el objeto. Subir y bajar a una caja o plataforma. Primero subir con los ojos abiertos y, tras 10 repeticiones, con los ojos cerrados. Para realizar los ejercicios en tu casa y con un acompañante, se deberá proporcionar un instructivo conteniendo rutinas claras y dando explicación de las razones de los mismos. There's a light that you give me when I'm your shadow. Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso
buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze 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 zungangishilana ilondoloze 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 zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema